Hola a todos, mi nombre es María Yosenka Vera Zambrano de la Universidad Técnica de Manabí, carrera Trabajo Social, quinto semestre. Hoy les voy a hablar sobre las técnicas cualitativas para la evaluación en el contexto rural. Este tema es fundamental para comprender cómo podemos estudiar y mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales de nuestro país. Para comenzar, quiero contextualizar la importancia de este tema. Las técnicas cualitativas son herramientas fundamentales cuando queremos realizar investigaciones sociales en áreas rurales. A diferencia de otros métodos, estas técnicas nos permiten recolectar información profunda, detallada sobre las experiencias reales de las personas, sus percepciones y las dinámicas que se viven dentro de sus comunidades. Son especialmente valiosas en contextos rurales porque nos ayudan a comprender realidades locales de forma integral, más allá de simples números o estadísticas, nos acercan a la vida real de las personas. ¿Qué son las técnicas cualitativas? Entonces, ¿qué son exactamente las técnicas cualitativas? Son instrumentos metodológicos que utilizamos para recopilar datos en investigaciones sociales. Su principal característica es que capturan las perspectivas de los habitantes sobre su propia realidad. No se trata solo de observar desde afuera, sino de documentar las experiencias vividas, las relaciones que existen dentro de la comunidad y cómo los propios habitantes interpretan su situación. Estas técnicas nos proporcionan información detallada y contextualizada, lo cual es sumamente valioso cuando trabajamos en desarrollo rural o políticas públicas dirigidas a estas poblaciones. Aplicaciones necesarias para obtener resultados confiables. Para que estas técnicas nos den resultados confiables y útiles, es necesario aplicar en contextos específicos. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de las percepciones que tienen las familias sobre los programas de vivencia rural que ofrece el gobierno. ¿Realmente responden a sus necesidades? ¿Qué piensan ellos al respecto? También son útiles para investigar los obstáculos que enfrentan las personas para acceder a servicios de salud en zonas rurales. Esto es crítico porque muchas veces los centros médicos están muy lejos. Otro ejemplo importante es el estudio de cómo se transmite el conocimiento central en comunidades indígenas. Este tipo de información no la podemos obtener con encuestas simples y finalmente podemos evaluar el impacto real de proyectos como la reforestación en comunidades campesinas, no solo en términos ambientales, sino también sociales y económicas. Principales técnicas cualitativas. Ahora voy a explicar las cuatro técnicas cualitativas más importantes que utilizamos en contextos rurales. Primero tenemos las entrevistas, luego los grupos focales, después la observación participante y finalmente los estudios de casos. Comenzamos con las entrevistas. Como todos sabemos, una entrevista es un diálogo que se realiza entre el investigador y los participantes basado en preguntas sobre temas específicos. En el contexto rural, las entrevistas son muy valiosas porque nos permiten conocer directamente las necesidades y experiencias de las personas que viven en estas comunidades. Además, mediante las entrevistas podemos entender cómo ha cambiado las condiciones de vida a lo largo del tiempo. ¿Qué mejoras han visto? ¿Qué problemas persisten en una conversación profunda donde la persona puede explayarse y contarnos su realidad con sus propias palabras? Los grupos focales. La segunda técnica son los grupos focales. Aquí lo que hacemos es seleccionar un grupo pequeño de personas en base a criterios como su cultura, su nivel socioeconómico y sus experiencias de vida. La idea es reunir a estas personas representativas para que aporten información sobre un tema en específico. Lo interesante de los grupos focales es que se genera un debate, se confrontan diferentes puntos de vista y eso nos permite analizar la diversidad de perspectivas que existen dentro de la comunidad. No todas las personas piensan igual y los grupos focales nos ayudan a capturar esa riqueza de opiniones. La tercera técnica es la observación participante. Este enfoque va más allá del simplemente observar pasivamente lo que ocurre en la comunidad. Aquí el investigador se involucra, participa activamente en las actividades de la comunidad. Esto permite identificar comportamientos, forma de actuar, dinámicas sociales que tal vez no saldrían a la luz en una simple entrevista. Es como cuando dices, no solo voy a preguntar cómo trabajas en el campo, voy a ir contigo y trabajar a tu lado para entender realmente lo que haces. Eso nos da una comprensión vivencial mucho más profunda. Y la cuarta técnica son los estudios de casos.
Está consciente de realizar una investigación profunda de situaciones o historias específicas dentro de la comunidad. Por ejemplo, podemos tomar el caso de una familia en particular y estudiar en detalle su situación, su historia, los cambios que han experimentado. Este análisis detallado y verificable nos permite comprender problemáticas complejas de forma más concreta. Los estudios de casos son especialmente útiles como queremos ilustrar con ejemplos reales cómo funcionan ciertos programas o políticas en la práctica. Un ejemplo práctico, la parroquia Agdón Calderón. Ahora quiero darles un ejemplo práctico y concreto de cómo se aplican estas técnicas. Voy a hablar sobre la parroquia Agdón Calderón, que es una parroquia rural del cantón Puerto Viejo. En los últimos años, esta parroquia ha experimentado un crecimiento poblacional debido a diferentes obras, tanto municipales como privadas, que se han realizado en la zona. Para entender mejor las necesidades de esta comunidad, se utilizaron técnicas cualitativas, se realizaron conversatorios con diversos grupos que conforman la parroquia, se hicieron entrevistas a las familias y líderes comunitarios. Como resultado, se obtuvo información muy valiosa sobre las necesidades y requerimientos específicos que padecen los habitantes. Esta información permitió trabajar de una forma más precisa y enfocada para beneficio de toda la comunidad. Proyectos de desarrollo rural en la área de ganadería. Ahora voy a mostrarles la aplicación concreta de estas técnicas. La primera es el proyecto de desarrollo rural, específicamente en el área ganadera. En este tipo de proyectos se utilizan mucho las entrevistas, especialmente con los líderes comunitarios. El objetivo es conocer las problemáticas que tienen relacionadas con la ganadería, qué especies de ganado manejan, cómo llevan el control de vacunación, qué cantidad de animales tienen, qué enfermedades son más comunes. Mediante la aplicación de un programa específico, se puede identificar todas estas problemáticas y luego capacitar a los participantes sobre el procedimiento correcto de control y manejo del ganado vacuno. Lo interesante es que durante un mes queda en el sitio un coordinador que lleva un control de las distintas actividades que realizan, haciendo un seguimiento real del proceso. Programas de salud. Aquí hay que acudir a zonas remotas para realizar entrevistas en profundidad con los habitantes. Estas entrevistas nos permiten conocer qué tipo de programas se están efectuando, por ejemplo, el control prenatal o control de enfermedades. Podemos identificar cuáles son las enfermedades más comunes en la zona, qué tipo de ayuda reciben las personas para enfrentarla y algo muy importante, a qué distancia se encuentra el centro médico más cercano y qué obstáculos enfrentan para llegar hasta allá. En zonas rurales, el acceso a la salud es un problema grave. Muchas veces las personas tienen que caminar horas o no tienen transporte. Esta información cualitativa nos ayuda a diseñar las soluciones reales. Políticas de vivienda. Ejemplo, la familia Zambrano. En la parroquia Agdón Calderón del cantón Puerto Viejo vive una familia de apellido Zambrano. Esta familia está conformada por 5 integrantes, los padres y 3 hijos. Ellos decidieron dejar su tierra natal en Ayacucho y venirse a vivir a Agdón Calderón, donde se encontraba también un hermano de don José Zambrano, quien les facilitó una humilde casa para que pudieran hacerse una nueva vida. Este cambio produjo transformaciones importantes. La familia Zambrano conoció nuevas personas, se integró a la comunidad y su situación económica mejoró considerablemente porque el jefe del hogar consiguió un trabajo estable. Este tipo de estudios de caso nos permite entender cómo las políticas de vivienda o los programas de apoyo realmente impactan en la vida concreta de la familia. No solo son estadísticas, son historias de vida reales que nos muestran si los programas están funcionando o no. Y la cuarta aplicación es en iniciativas medioambientales. Para este tipo de proyectos es necesario acudir al campo y trabajar directamente con la comunidad. Se forman grupos de trabajo y se utilizan técnicas que contribuyan a la reforestación, al buen uso del suelo y a la selección de los fertilizantes más apropiados para cada tipo de cultivo. También es necesario dividir grupos que puedan realizar un control específico sobre las áreas verdes que necesitan reforestación, decidir qué tipo de árboles se van a sembrar según las características del terreno y medir las superficies que han sido deforestadas. Todo esto nos permite obtener información precisa y trabajar de manera organizada en la recuperación ambiental de la zona. Y nuevamente la participación activa de la comunidad es fundamental.
Ventajas de estas técnicas. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de utilizar estas técnicas cualitativas en contextos rurales? Primero, nos proporcionan información detallada y precisa. No son datos superficiales, sino información profunda sobre la realidad que viven las personas. Segundo, nos dan una comprensión profunda de las problemáticas. Entendemos no solo qué problemas existen, sino por qué existen, cómo los perciben las personas, qué han intentado hacer para resolverlos. Tercero, nos permiten tener un enfoque específico para las soluciones. ¿Cómo conocemos bien el problema? ¿Podemos diseñar soluciones que realmente respondan a las necesidades de la comunidad? Cuarto, aumenta la efectividad de nuestras intervenciones. Cuando trabajamos con información cualitativa, rica, nuestros proyectos tienen más posibilidades de éxito. Y finalmente, nos da un mejor control de las metas que nos proponemos. Podemos hacer seguimiento y ajustar nuestras estrategias según lo que vamos aprendiendo. Implicaciones para la evaluación social, económica, demográfica y medioambiental. Antes de concluir, es importante reflexionar sobre las implicaciones que tienen estas técnicas cualitativas para realizar evaluaciones integrales en comunidades rurales. Desde la perspectiva de la evaluación social, estas técnicas nos revelan las dinámicas comunitarias profundas, las relaciones de poder que existen entre diferentes grupos y las transformaciones en la cohesión social que no podríamos captar solamente con datos cuantitativos. En cuanto a la evaluación económica, estas herramientas nos permiten descubrir estrategias de subsistencia diversificadas que tienen las familias rurales, económicas, informales, que muchas veces no aparecen en estadísticas oficiales y sobre todo las percepciones de bienestar que van más allá del simple ingreso monetario. Respecto a la evolución demográfica, los métodos cualitativos nos explican las motivaciones reales detrás de las migraciones, cómo se están reconfigurando los hogares rurales y nos ayudan a entender patrones como el despoblamiento o envejecimiento que estamos viendo en muchas parroquias rurales de nuestro país. Y finalmente, para la evaluación medioambiental, estas técnicas integran los saberes ecológicos locales que las comunidades han desarrollado por generaciones, documentan prácticas tradicionales de manejo territorial y recogen las percepciones de los habitantes sobre los cambios ambientales que están experimentando. El verdadero valor integrador de estos métodos es que conectan estas cuatro dimensiones, mostrándonos cómo se influyen mutuamente en el contexto rural específico de cada comunidad. Para ir concluyendo, quiero reflexionar sobre lo que hemos visto. Las técnicas cualitativas nos ofrecen información rica y contextualizada que no podríamos obtener de otra manera. Cuando combinamos entrevistas, grupos focales, observación participantes y estudios de casos, fortalecemos enormemente nuestro análisis. Estas técnicas son esenciales para hacer una evaluación completa en contextos rurales, evaluación social, porque entendemos las dinámicas comunitarias, evaluación económica, porque conocemos las actividades productivas y los desafíos económicos, evaluación demográfica, porque estudiamos las características de la población, y evaluación ambiental, porque podemos analizar la relación de las personas con su entorno. En resumen, estas herramientas aumentan la efectividad de los proyectos en desarrollo rural y nos permiten trabajar de forma más cercana y respetuosa con las comunidades. Para terminar, quiero dejarle algunas recomendaciones para quienes vayan a trabajar en campo. Es fundamental implementar estas técnicas en todas las actividades relacionadas con el sector agrícola y ganadero. No podemos diseñar programas sin conocer la realidad de las personas. Debemos utilizar métodos innovadores que se adapten a las características de cada comunidad. No hay una receta única, hay que ser flexibles. Es importante mantener un control sistemático de las actividades que realizamos y también hacer un seguimiento constante. Y sobre todo debemos trabajar siempre con el objetivo de promover un desarrollo económico comunitario sostenible que mejore la calidad de vida de las personas sin dañar el medio ambiente y respetando sus tradiciones y cultura. Muchas gracias.